tal, amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. Como ya pudieron ver por el título del video, voy a hablar de un autor sudafricano, el ganador del Nobel, J.M. Coetzee, o Coetzee, o Coetzee, no estoy seguro de cómo se pronuncia, así que si de repente me equivoco cómo se pronuncia este autor, pues ustedes me disculparán. No soy sudafricano, ni tampoco nací en algún espacio anglosajón, entonces no estoy muy seguro de cómo llamarlo. Quizás si fuera español le diría Coetzee, pero vamos a intentar hacer una mezcolanza ahí de términos y voy a llamarlo Coetzee, ¿vale? Entonces, la novela de las que les quiero hablar es Infancia, que en realidad no es como tal una novela, sino que es una especie de híbrida entre novela, memoria, biografía, qué sé yo, ¿no? Es una combinación ahí interesante entre la vida privada y la vida propia de Coetzee y al mismo tiempo una ficcionalización de esta vida, ¿no? Entonces está combinando la cuestión de lo literario con su vida personal, lo cual se ha vuelto muy popular en los últimos años, hay que decirlo. O sea, no está haciendo nada nuevo, pero es muy interesante leer lo que él hace en esta novela. Me pareció interesante rescatarlo por dos razones. Uno, porque me parece que Coetzee es un escritor poco leído fuera de los círculos de lectores de premios Nobel. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que bueno, por obvias razones se sigue leyendo, ¿no? O de escritores más cercanos, ¿no? No sé, como Mo Yan, por ejemplo. Coetzee no se lee tanto ya ahora como se leyó en algún momento. Cuando ganó el Nobel, de hecho todos sus libros salieron y estuvieron muy en boga, y de repente como que un poquito ha desaparecido también este escritor. De repente por ahí saca un libro nuevo, pero ya no tiene la producción que tuvo en algún momento. Esta historia forma parte de una trilogía. Después de Infancia viene otra novela que se llama Juventud, y después aparece una novela que se llama Verano. Sin embargo, no es necesario leer los otros libros para entender esta primera parte. Si bien están conectadas por la vida del autor, en realidad cada uno toca temas diferentes y tiene su propio cierre y su propio mundo, entonces no hay ningún problema con leer este libro nada más como un libro independiente. Por aquí tengo otros libros de Coetzee: Elizabeth Costello, que es quizás su novela más conocida, y Siete cuentos malvados, Siete cuentos morales, no recuerdo bien el título, que son cuentos acerca de la vida de Elizabeth Costello. Yo conocí justamente a Coetzee a partir de Elizabeth Costello, que es una especie de personaje recurrente en algunas de sus obras, que es un alter ego del mismo Coetzee, ¿no? Es intelectual, es escritora, ve la vida de una manera un poco sardónica, pero al mismo tiempo sobria, etcétera, ¿no? Costello y Coetzee comparten inclusive la misma sílaba principal de su nombre, de su apellido, ¿no? Entonces, creo que es el título que más se ha conocido de él fuera de Sudáfrica. Sin embargo, tiene muchas otras novelas que también son interesantes de revisar, dentro de las cuales está justamente Infancia. Esta novela yo la había querido leer desde hace ya algún tiempo, desde hace ya algunos ayeres. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de leerla. Primero porque no la había conseguido, después por tiempo, ¿no? De repente llegó en mis manos este ejemplar físico y dije, bueno, creo que es el momento de acercarme a la novela, y llegué sorprendido a ella. Yo ya sabía un poco cómo es el estilo de Coetzee. Voy a tratar de describir lo que yo sé, que describir un estilo es complicado, y más si estamos hablando de literatura. Sin embargo, pues combina una especie de sobriedad, es decir, no utiliza palabras grandilocuentes, ni su retórica ni su sintaxis es tampoco compleja o barroca. De hecho, más bien es un estilo simple, un estilo inclusive un poco llano, ¿no? En el sentido de que no utiliza grandes figuras retóricas, ni sus oraciones son complejas. Al contrario, es un estilo que se deja leer bastante bien. Sin embargo, dentro de este estilo que él maneja, mete oraciones contundentes, oraciones muy fuertes que, aunadas al contexto general de la novela, consiguen crear un sentido y una idea de la novela que la hace mucho más fuerte, mucho más poderosa de lo que nos esperábamos, ¿no? Creo que esto que se puede ver, por ejemplo, en Carver, ¿no? Coetzee lo logra hacer desde su mirada única, que es una mirada de
de alguien que vive en Sudáfrica, que es blanco, que tiene orígenes raciales también blancos y que vivió de alguna manera o pudo ver la cuestión de la racialización en ese país, ¿no? Recordemos el apartheid, Nelson Mandela y todo esto que ocurrió en aquellos tiempos. Búsquenlo en Wikipedia, que seguramente debe haber mucha información al respecto. Entonces, Coetzee vio el asunto de las etnias y las razas en Sudáfrica, pero lo vio desde la mirada de los conquistadores, ¿no? Desde los blancos, ¿no? Y aún así, no desde una mirada privilegiada. Su familia no era alguien con dinero, ¿no? Con grandes ingresos, ¿no? Entonces, en este aspecto, su padre, de hecho, era, me parece que obrero, o trabajaba para una empresa. Entonces, en este sentido, no hay una visión privilegiada en cuanto al dinero, pero sí una visión privilegiada desde la raza, ¿no? Y me parece que Coetzee logra evadir la posible mirada sesgada que podría tenerse de la situación desde su mirada particular, desde su estilo y también desde el hecho de que aborda la cuestión de la infancia con una mirada crítica, es decir, no es una mirada idealizadora de la infancia, sino que es plenamente crítica y conocedor de los vericuetos y las trampas que conlleva este momento en la vida. Entonces, en ese sentido, el estilo de Coetzee es un estilo que combina justamente su yo particular, su mirada individual del mundo, que al final de cuentas eso es el estilo, ¿no? Con los eventos y los hechos que ocurrían a gran escala en Sudáfrica, ¿no? La cuestión social combinada con la cuestión particular o personal consigue que sus novelas, sobre todo sus memorias, ¿no? Y en este caso el libro particular que nos atañe, que es Infancia, contengan una dimensión social, además de la dimensión individual, personal, interna del personaje, que dialogan entre ellas, ¿no? No es plenamente ni explícito el diálogo, es más bien algo sutil, como todo en la literatura y en la escritura de Coetzee. Es una cuestión sutil, una unión sutil entre ambos puntos, que me parece que se proyecta a lo largo de todo el libro y también a la forma en la que conocemos el personaje. Ahora, ¿de qué trata Infancia? Es muy breve lo que voy a decir sobre ella porque realmente no hay una historia como tal, ¿no? Es un niño que tiene 10 años que vive en Worcester, una localidad que está en Ciudad del Cabo, cerca en Sudáfrica. Él es blanco y asiste a una escuela. En la escuela él es un alumno ejemplar porque no quiere tener problemas con sus padres, pero en la casa él es un tirano, ¿no? Trata a su mamá horrible, hace a su papá a un lado, no le hace caso a su hermano. Es un niño muy problemático en su casa, pero en la escuela es alguien que intenta pasar desapercibido e inclusive ser destacado, ¿no? En la disyuntiva entre ambos mundos, entre ambas partes, nosotros empezamos a conocer su vida y el mundo que él habita, ¿no? Cómo es que su familia está compuesta, cuál es la dinámica familiar, cómo es que se construye su vida en la escuela y cómo de repente tiene que ir planeando nuevas formas de salirse con la suya en ambos espacios y cómo de repente empiezan a chocar, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí una anécdota que a mí me gusta mucho que él cuenta de cuando les preguntan cuál es su religión y él dice que él es católico, cuando en realidad sus papás son ateos, o sea, no creen en ninguna religión, pero para sentirse que pertenece a un espacio dentro de su escuela, él se menciona a sí mismo católico. Sin embargo, después se arrepiente porque no lo dejan asistir con los otros niños a la misa anglicana, ortodoxa, y entonces tiene que quedarse con sus compañeros católicos, ¿no? Los cuales le cuestionan todo el tiempo que si ya había hecho la comunión, etcétera, que por qué no lo conocen, no lo han visto en la iglesia. Y entonces se ven una serie de problemas acerca de su identidad y sobre cómo es que se asume en esa identidad. Me parece que justamente esa cuestión de cómo el niño va construyendo su mundo a partir de lo que no son sus padres o de lo que sí son, es un elemento muy destacable y muy rescatable también dentro de la novela. Como esa anécdota que acabo de contar, el libro está lleno de ellas, ¿no? Al final hay un cambio bien interesante porque el chico descubre algo acerca de su familia, se da cuenta de algo acerca de sí mismo, pero cuando intenta tomar una decisión y hacer algo, ¿no? Es decir, moverse dentro de esta situación, pues su vida cambia, da un giro y entonces de alguna forma ve hacia atrás y se da cuenta que él ya no sigue siendo él, ahora ha crecido, ¿no? La transformación de la novela, el hecho de que se convierta en una especie de novela de iniciación, cuando en realidad también es una novela testimonial,
¿no? La enriquece bastante, ¿no? La continuación de esta novela, que es Juventud, nos habla acerca del mismo personaje en otra situación, en otro espacio, ¿no? Nos enteramos qué pasa después de ella. Sin embargo, me parece que el mundo de infancia, de la novela Infancia, es perfectamente cerrado y se puede leer como un libro independiente sin necesidad de leer las otras dos. Y pues nada, yo dejo aquí esta recomendación de Coetzee, si quieren leerlo a él o a Elizabeth Costello, que es su novela más conocida, o alguna de sus otras novelas. Me parece que es una gran decisión porque el estilo, la visión de Coetzee es muy valiosa, no solamente a nivel social, es decir, su relación con Sudáfrica, sino también a nivel particular, ¿no? Tiene un estilo que se disfruta mucho y no es complejo de leer. Y pues nosotros nos vemos aquí próximamente con una recomendación random y también a Maru cuando se adueñe del canal. Hasta la próxima.